Hola chicos y chicas, espero que estén bien, que se encuentren muy bien en sus casas. Las personas que están en comunas con cuarentena, que sigan la precaución y preocupación, ¿cierto? Por el coronavirus, que este no ha desaparecido ni mucho menos, y todavía no hay una vacuna oficial en donde podamos estar y respirar y poder salir con mayor tranquilidad. Ahora las personas que están en común en transición, no volverse locos ni locas, esto como dice su nombre, es una transición, es un proceso y por lo tanto tenemos que ser lo más respetuosos y cautelosos posibles. Bueno, ojalá que ustedes se encuentren bien de forma física y emocional. Cuarto medio, ¿cierto? Ya le hemos hablado varias veces. Con todo esto de fin de año, la prueba de transición, entre otras, y que va a haber un cambio, ¿cierto? Gigante, porque el próximo año espero que todos y todas ocupen y realicen el cambio que quieren hacer, ya sea entre la universidad, a algún instituto o trabajar, entre otros. Ojalá que se pueda hacer con mayor plenitud y obviamente mayor, o sea, menos complejidad, ¿ya? Mientras tanto, nosotros vamos a hacer esta clase que es sobre el mercado del trabajo, que siento que es demasiado práctica para ustedes para poder entender conceptos que quizás muchos y muchas saben y quizás lo manejan, pero hay varios que no. Entonces creo que una clase práctica para poder entender de mejor forma, identificar, ¿cierto? Y describir la empresa y sus agentes económicos importantísimos, que sabemos que ustedes, si ya no lo han hecho, quizá en uno, dos, tres o varios años más se inserten en el mundo laboral como tal y por lo tanto puedan entender de alguna otra forma las diferentes características que tiene este mundo, ¿ya? Por lo tanto aquí la imagen alusiva esta diversidad, ¿cierto?, de profesionales, entre otros, de personas que manejan algún oficio, dependientes, independientes, entre otros, ¿ya? Ok. A ver, entonces, nosotros encontramos en el mundo laboral una diversidad gigante, ¿cierto? De profesiones, de oficio, de ocupación, algunas mucho más marcadas con respecto, en este caso, al género, por decirlo así, de forma mucho más simple, en donde quizás para los hombres, por ejemplo, el mundo matemático, la ingeniería es mucho más común y la estadística lo muestran así, en cambio el mundo más humanista quizás ser profesor o quizás enseñar, el ser párvulo, entre otros, implica de alguna otra forma el mundo más para la mujer. Esto, o sea, obviamente de a poco, de forma histórica se ha cambiado, pero en Chile todavía comienzan y se desarrollan este tipo de circunstancias. Y como lo vemos a la imagen de la derecha, en donde el mundo salarial sigue siendo totalmente desigual. Quizás a simple vista varias veces no lo entendamos así, ¿ya? Pero generalmente, por ejemplo, los que son jefes o los que manejan cierta empresa, siempre o generalmente son nombrados para puestos por hombres. Y esto implica varias cosas, o sea, aparte de un sueldo que es mucho menor para la mujer, a veces se da porque la mujer ocupa su tiempo para la maternidad, que para el mundo empresarial eso se ve de forma negativa, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, hay una brecha gigante todavía que hay que revelar y entender así. Bueno, sabemos que existe un contrato, sabemos que hay una especie de acuerdo entre el empleador, los trabajadores, y por lo tanto hay que entender de qué se va a tratar. Y la imagen de la izquierda, abajo, el mercado del trabajo es versátil, es totalmente gigante, enorme. Yo me atrevería a decir que a nivel de mercado hay una diversidad tan gigante y enorme de oportunidades y que a veces nos encasillamos en cosas muy pequeñas, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que entenderlas como tal. Ya, a ver, esto es un mapa conceptual, ¿cierto? Un síntesis de poder entender de forma bastante somera y general, entender los tipos de empresas. Ya, vamos de izquierda a derecha. En el ámbito territorial, un tipo de empresa, ¿ok? Va a depender en este caso de cuánto abarque en el territorio, ¿ya? Por ejemplo, una empresa local, por ejemplo, un almacén de barrio que esté ubicado en la Plaza Ñuñoa, significa que su empresa, ¿cierto?, es local, es mucho más pequeña, debido a que está, en este caso, en cierto lugar geográfico. En cambio, si es regional, por ejemplo, esa empresa mantiene locales y su lugar de desarrollo no sé, se va a desarrollar en cierta región. Por ejemplo, Codelco, ¿ya? Se va a desarrollar en una gran cantidad pero solamente en el norte. Codelco no la voy a encontrar en el sur de Chile, por ejemplo.
A nivel nacional, por ejemplo, en donde quizá el producto se desarrolle o se venda a nivel nacional, también es importante, por ejemplo, IANSA, ¿ya? En donde al fin y al cabo se va a desarrollar, si bien en cierto sector de Chile, pero se va a vender a nivel nacional. Y multinacional, bueno, estas marcas, perdón, de forma mucho más transversal, Coca-Cola, McDonald's, Falabella quizá a nivel latinoamericano, entre otros, en donde obviamente salen del sector nacional para poder concentrarse también en otros países y otras regiones, ¿ok? Bueno, entonces dependiendo del territorio que abarque, vamos a ver el tamaño, si es grande, mediana, pequeña o microempresa. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel nacional las microempresas en Chile debido a esta pandemia claramente se vieron vulneradas y pasadas a llevar y la gran mayoría está en una quiebra gigante, ¿ok? Debido a que dependía mucho del espacio público, de poder transitar, entre otros. Una empresa, por ejemplo, de tamaño grande, como, no sé, Luchetti, em, quizás no le afectó de una forma tan terrible la pandemia porque la comida fue lo que más ha vendido. Por lo tanto, tiene que ver mucho qué tan grande o pequeña esta empresa en tiempos, por ejemplo, de pandemia para poder entender cómo te va a ir. Ahora hay microempresas que se han ido transformando y entendiendo que quizá ya no pueden vender, por ejemplo, sus joyas, pero sí pueden crear, por ejemplo, y cambiar el rubro a empresas de comida, de venta de cosas necesarias, básicas, entre otros, ¿ya? Eso es importante porque una microempresa puede ser también muy versátil. Bueno, aquí mucho depende del carácter jurídico, ¿ya? Hay una empresa anónima, por ejemplo, o una sociedad anónima, por ejemplo, Colo-Colo, ¿ya? Para entenderlo, una sociedad anónima privada, o por ejemplo, limitada, en donde hay una parte que corresponde con otro dueño, entre otros, ¿ya? Nosotros no nos vamos a meter mucho en ese asunto porque generalmente no se pregunta y es para que entiendan de forma muy general. Incluso los tipos de empresas también se pueden caracterizar de acuerdo a su destino de recursos y utilidades, con o sin fines de lucro, ¿ya? Por ejemplo, en las universidades privadas en Chile, de forma general, son con fines de lucro. ¿Por qué? Porque la ganancia que tienen no la van a invertir en la misma población, ¿ok? Sino que mucha de esa ganancia se la va a quedar el dueño y simplemente va a hacer lo que él quiera con ese dinero. No va a volver a la población, ¿ya? Por ejemplo, alguna biblioteca pública o quizá una ONG, entre otras que sean sin fines de lucro, en donde cualquier cosa, cualquier ganancia va a ser invertida para la misma sociedad, ¿ya? Y sus objetivos, ¿ya? Sus objetivos pueden ser distintos. Pueden ser, por ejemplo, agrónomos, industriales, comerciales, de servicio, por ejemplo, servicio, la educación, la salud, ¿ya? Ok, entre otros. Por lo tanto, hay una diversidad enorme de tipo de empresas que obviamente va a depender de lo que esté buscando y el perfil que tengan, ¿ok? Obviamente, por ejemplo, los tipos de empresas comerciales en Chile, dependiendo de qué vendían, obviamente, o dónde estaban ubicados. Por ejemplo, si están ubicados en Santiago Centro, que estuvo muchísimo tiempo, yo me atrevería a decir más de 5 meses en cuarentena, obvio que el comercio y ese tipo de empresa se fue a la quiebra o números en crisis totalmente bajos, ¿ok? Pero, por ejemplo, si es industrial o agrónomo, lo más probable es que haya subido en este caso, su producción. ¿Ya? Entonces también tiene que ver mucho con eso. Por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro aumentaron bastante en cuarentena, ¿ya? En donde distintas organizaciones, ya sea en una población, en una villa, alguna junta de vecinos, entre otros, ¿ya? Que se caracteriza ya porque se ofreció como empresa, eh, están haciendo unas obras solidarias muy especiales, ¿cierto? Para la población que está pasando por esta pandemia, que claramente ha sido una población, un grueso de esta totalmente vulnerada. Incluso una empresa se puede caracterizar por su origen, ¿ya? Una empresa pública, por ejemplo, estatal, privada, ¿ya? Donde claramente el Estado no interviene ahí, o mixta, como Codelco, ¿ya? Que actualmente Codelco se está discutiendo para que sea un porcentaje mayor privado o se quiera privatizar por completo, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos unas características enormes de lo que puede ser un tipo de empresa. Ahora, los tipos de trabajadores. A ver, está el remunerado, ¿ya? El remunerado
El tipo de trabajador significa que por el trabajo va a recibir un sueldo. Ese sueldo em, puede ser que sea constante o quizás vaya subiendo o bajando de acuerdo a las ventas que haga o a los bonos que se gane, etcétera, ¿ya? El no remunerado, por ejemplo, carece de una recompensa monetaria. Aquí en Chile, claro ejemplo, son los bomberos, ¿ya? Los bomberos no es un trabajo, o sea, es un trabajo no remunerado, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, por ejemplo, una dueña de casa está trabajando, pero es no remunerado porque no está recibiendo alguna recompensa monetaria, ¿ya? También existe, por ejemplo, el dependiente. El dependiente significa que, como su nombre lo dice, eh, va a ser subordinado a un empleador, ¿ya? Es decir, va a tener un jefe, va a tener una persona que lo coordine, que le explique lo que tiene que hacer, el cómo lo tiene que hacer, el horario va a establecer, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, va a depender mucho de lo que diga este empleador, de lo que diga su dueño, entre otros, ¿ok? En cambio, el independiente es la persona que se establece sus deberes y obligaciones, ¿ya? Este es el clásico vendedor ambulante o los mini o microempresarios que se están formando en Chile, ¿cierto? En donde, por ejemplo, una familia o una persona tuvo estudio, por ejemplo, para poder crear joyas y entonces esta persona ya no va a depender de nadie, ya no le van a decir los horarios, no va a recibir un sueldo quizá estable porque ahora no tiene que obedecer a nadie, sino que todo el esfuerzo y el trabajo que él haga va a depender, en ese caso, de las ganancias que él tenga, ¿ya? Es súper interesante entender estos tipos de trabajo, porque, por ejemplo, una persona, un voluntario que trabaje para un techo para Chile, en donde construyan casas, hogares, es un trabajo, pero no está siendo remunerado, ¿ya? Porque es sin fines de lucro, por ejemplo. Un obrero, por ejemplo, como vemos acá en la construcción, es un trabajador dependiente remunerado, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a estar bajo cargo un empleador, su patrón, su jefe, su coordinador, que le va a decir a qué horas tiene que presentarse, cuánto va a ganar, qué tiene que hacer, qué tiene que no hacer, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, existe una mezcla de trabajos y usted tiene que estar atento y atenta a qué tipo de trabajo pertenece. Bueno, el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es súper interesante, ya es un documento legal que establece la relación entre el empleado y el empleador. Ahí se establece hora, lugar, remuneración, descuentos legales, obligaciones, beneficios. Es decir, que cuando usted ingrese al mundo laboral, lo primero que tiene que hacer es leer el contrato de una forma totalmente detallada para poder dar cuenta de lo que está aceptando hacer, ¿ok? Todo lo que está en el contrato es válido y es legal, por lo tanto, su empleador no puede obligarlo, por ejemplo, a realizar otras acciones que no están escritas en este caso, en el contrato. Y si usted, por ejemplo, piensa que está trabajando más horas de la que dice o está haciendo roles que no le pertenecen, tiene que ir a la inspección del trabajo a demandar eso. Es muy importante. El salario es un ingreso, ¿cierto? Producto de un trabajo. Existe el salario mínimo, que es fijado por ley, que sabemos que en Chile es una burla. Ninguna familia se mantiene con 300.000, 350.000 pesos al mes. Y bueno, lo que sí obviamente busca proteger a los trabajadores menos calificados, ¿ya? Por ejemplo, los menos calificados se refiere a los que no tienen quizá un estudio posterior a la educación media. Ahora, sabemos que estamos en un sistema neoliberal, por lo tanto el Estado es una de las pocas leyes que puede realizar para poder proteger a esta población. Ya, la población según la relación productiva y área productiva. A ver, vamos viendo. Ok, vamos a poner todo, perfecto. Ya, entonces, según las capacidades, está la población económicamente activa, PEA, ya se pronuncia, hace sus siglas, en donde está integrada al mercado del trabajo, ¿ya? Esta, la población económicamente activa está con empleo o está buscando empleo, ¿ok? Es muy importante eso. Generalmente, el empleado, ¿cierto? Se da que están dentro del mundo incluso desempleado. Por ejemplo, actualmente en Chile hay una población económicamente activa muy desempleada, ¿ok? Tiene un alto grado de desempleo, pero que está buscando trabajo o que en algún momento cuando termine esta pandemia va a poder encontrar, ¿ya?
Generalmente comienzan desde los 15 años, los mayores de 15 años, a poder comenzar a llamarse una población económicamente activa, ¿ya? Y la población económicamente inactiva son, ¿cierto? Mayores de 15 años sin condiciones de trabajar remuneradamente como dueña de casa, estudiantes, jubilados y pensionados, ¿ya? En este caso son todas las personas que quizás tengan un trabajo, pero no están siendo remunerados. Incluso, por ejemplo, un estudiante puede quizás trabajar un enero y febrero en alguna de estos trabajos de verano, pero eso no significa que ya sea una población económicamente activa porque no es constante. Ya la dueña de casa, si bien trabaja mucho en el hogar, pero no está formalizado por ley, ¿ya? Y los jubilados y pensionados obviamente ya cumplieron su ciclo en donde ya trabajaron toda su vida y por lo tanto ahora ya no tienen que hacerlo, ¿ok? Bueno, y sabemos que hay muchos jubilados y pensionados que inclusive estando en esta condición tienen que buscar empleo y vender o trabajar en lo que sea debido a las pésimas condiciones de jubilación, como las AFP. Bueno, y las áreas productivas. A ver, está la primaria, ya que tiene que ver con extracción, por ejemplo, Codelco, principalmente las minas en el norte, etcétera, ya, en donde es la extracción, al fin y al cabo, de algún material o alguna, por ejemplo, el hierro, el cobre, etcétera, ya. Secundaria, ¿ya? Transformación y construcción. Principalmente el área productiva, la construcción aquí en Santiago está full, lo que es el edificio, ¿ya? Es cosa de pasar por Ñuñoa, por San Miguel, entre otros, en donde de repente las inmobiliarias privadas, ¿cierto? Generalmente llegaron a cambiar el paisaje y a transformar de una forma gigante la ciudad. Y la terciaria, ya que principalmente son todos los tipos de servicios que puede desarrollarse, ya tanto sea en el comercio, en la educación, en la salud, entre otros, de diversión cultural, ya, de ocio. Ya, y por último, atención, acá hay diferentes causas de desempleo que en Chile y a nivel mundial también tenemos que entender muy bien, ¿ya? A ver, el desempleo friccional, ¿ok? Se produce porque los trabajadores que buscan empleo no lo encuentran de forma inmediata. Mientras buscan empleo se consideran desempleados. De esta forma, mientras más se demoran en encontrar un nuevo empleo, mayor será la cantidad que integren el grupo de desempleo friccional. Por ejemplo, cuando usted salga de su carrera, ¿ya? O de lo que decidió estudiar, ¿ya? Un oficio, una profesión, lo que sea, generalmente usted se transforma en un desempleado friccional. ¿Por qué? Porque a veces las empresas están buscando gente con mayor experiencia, que tenga otro estudio, entre otros. Entonces, como uno recién salió de la universidad, es súper difícil encontrar un trabajo de forma mucho más inmediata, ¿ok? Eso es lo que pasa. A veces un profesional, aunque tenga su título y todo, le puede costar mucho encontrar trabajo o el primer trabajo, ¿ya? El desempleo temporal se genera cuando las empresas e industrias tienen temporadas bajas y necesitan de menos trabajadores. Construcción en invierno. También se produce al finalizar el año escolar porque existen muchos estudiantes que están buscando empleo de temporada de verano, ¿ya? El desempleo temporal, por lo tanto, por ejemplo, en el sur de Chile se realiza principalmente porque se sabe que, por ejemplo, en periodo de invierno hay menos producción de tal producto, de tal materia prima, por ejemplo, la extracción, no sé, de la uva, entre otros. Por eso se habla de los temporeros, ¿ya? En donde hay ciertos periodos en donde hay más trabajo y por lo tanto pueden estar ocupados, ¿cierto?, realizando esa labor. Mientras tanto, van a ser desempleados temporales, ¿ya? Porque ya se sabe y se tiene entendido que se necesita menos personal, ¿ya? Incluso el año escolar, como yo dije, o sea, de marzo a diciembre, en general los estudiantes no trabajan como tal, no tienen un empleo mucho más formal. Pero en enero y febrero, muchos universitarios, por ejemplo, también trabajan en empleos de verano y hasta ese momento solo están desempleados, por decirlo así, todo el resto del año. El desempleo estructural, a ver, es un desequilibrio, ¿ya? Entre el tipo de trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo. A ver, ¿qué está pasando acá? Que en Chile, por ejemplo, se están desarrollando muchos profesionales y parece que los empleadores no están buscando a gente con tanto cartón o título, ¿ya? ¿Por qué? Porque parece que quieren quizás pagarles menos, entre otros. Entonces en Chile, por ejemplo, hay muchos profesores, pero ahí no hay tantos colegios, por ejemplo, ¿ya? Eso es un ejemplo claro en donde hay muchos tipos de trabajadores, pero el empleador parece que no quiere tanto de eso,
¿ya? O, por ejemplo, hay una persona muy calificada en donde, por ejemplo, el puesto de un ingeniero o de un chef, del que sea, supongamos que una persona tiene muchísimos postítulos, tiene un magíster, un doctorado, y el empleador a veces no va a querer pagar tanto a esa persona, ¿ya? Por lo tanto, esa persona, quizá a veces, al ser muy calificada, tampoco no puede encontrar trabajo. Ya, y el desempleo cíclico. Esto es clásico de lo que pasó en la pandemia, es lo que está pasando. Es consecuencia de una falta de demanda general de trabajo. Cuando el ciclo económico entra en crisis, la demanda de bienes y servicios cae también y por lo tanto se despide a los trabajadores, ¿ya? Hay una falta de demanda general, o sea, en Chile todo lo que comúnmente se invertía y la gente gastaba o invertía en ciertos productos, en pandemia ya no lo pudo hacer, ¿ya? Y por lo tanto la demanda bajó a tal nivel que hubo un desempleo y existe un desempleo gigante a nivel nacional e internacional, ¿ya? Todavía sigue existiendo y hay una especie de incertidumbre de lo que va a poder pasar, ¿ok? Ya chiquillos, entonces vimos los tipos de empresa según su origen, según su tamaño, según su ubicación, según si es con o sin fin de lucro, entre otras. Los tipos de trabajo, en donde está el remunerado, el dependiente, independiente, el que recibe dinero, el que no recibe salario, un contrato cierto de trabajo importantísimo, el documento legal con el salario que establece cuánto va a recibir, la población económicamente activa o inactiva, quiénes son, de qué edad se pueden encontrar, entre otros, y las causas comunes de desempleo. Cualquier duda al mail de Cuarto Medio o al personal. Que estén bien, chao.